Facundo querido, buen día, bienvenido otra vez a la radio, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en otra emisión, en otra mañana aquí en la Gran Rosario. Facundo, hoy vamos a hablar acerca de hijos que han fallecido, los abortos, espontáneos o no, y que esto tiene una repercusión seguramente en este desenlace o en esta cadena familiar, también sobre todo con los hijos los que sobreviven, los que vienen luego, ¿no? Sí, sí, es un tema que al principio, de hecho, Hellinger no le daba mucha importancia. Cuando empezó con este trabajo, él decía que los embarazos perdidos solo afectaban a los padres. Pero en una de sus visitas a Latinoamérica, a fines de los 90, a partir de un trabajo se empezó a dar cuenta de que no era así, que también afectaba a los hermanos, y bueno, y empezó a profundizar eso. Y bueno, y fue descubriendo, digamos, que tiene muchas consecuencias para la vida de los que vienen después, estas pérdidas, ¿no? Porque aunque el bebé no haya nacido clínicamente, bueno, ha tenido una vida, ha tenido una impronta, ¿no? También. Sí, lo que se ve desde las constelaciones es que para el sistema familiar, para la conciencia familiar, un embarazo tenga una semana, 5 meses, o un niño de 10 años que muere, para el sistema es lo mismo. Es una pérdida, es un lugar de la familia y tiene te diría las mismas consecuencias. Lo que sucede es que muchas veces no lo vivenciamos así nosotros desde nuestra conciencia personal. De hecho, muchas veces hay pérdidas de embarazos donde las madres ni se enteran que han estado embarazadas porque son pérdidas muy rápidas. ¿Y qué pasa ahí en ese caso? Sí, a veces justamente surge en una constelación eso. Y la persona por ahí después se da cuenta, sí, una vez yo tuve una menstruación grande, digamos, pero nunca como que por ahí a veces a partir de lo que surge en la constelación se da cuenta de que eso no fue solo una menstruación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que se observa en esta mirada, digamos, de las constelaciones es que por ahí muchas personas que nacemos después de pérdidas de nuestros padres, de pérdida de embarazos, de alguna manera estamos muy vinculados con esas pérdidas. Vos recién hablabas que hay como una consecuencia justamente con los que vienen luego, ¿no? Sí, sobre todo con los que vienen luego, también con los que están antes, pero sobre todo con los que vienen luego. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo con mi caso. Yo siempre dije que era el segundo en mi familia, soy el del medio, pero en realidad soy el segundo vivo, porque entre mi hermano mayor y yo hay 2 pérdidas. Una que es un mellizo de él y otra que otro en el que un embarazo de 3-4 meses. Entonces que hubieras tenido 2 hermanos más. Exacto. Y siempre doy el ejemplo así bien visual, que es para que se entienda cuáles son las consecuencias, por ahí ayuda. Yo al decir que estoy en el segundo lugar, estoy en el lugar de alguien que murió, de un muerto, digamos. Entonces eso no es algo menor. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Una de las cosas que se ve en constelaciones es que a las personas que estamos en un lugar que no nos corresponde respecto al orden de la familia, y más en el lugar de un hermano no nacido, creyendo que soy el mayor cuando antes que yo nazca, por ejemplo, hubo 2 o 3 pérdidas o cosas así, se ve que es muy difícil estar enteros o completos en la vida propia, que eso se puede manifestar de muchas maneras, a nivel anímico, personal, vincular, laboral inclusive, porque como que hay una parte nuestra que es muy leal a esos hermanos, y es como que como ellos no pudieron vivir, como si una parte mía intentara incluir esa exclusión de ellos, diciendo, bueno, como vos no pudiste, yo tampoco vivo. Y a veces eso lleva como en su extremo a la propia muerte, digamos, o si no, con muchas dificultades para desarrollarse en la vida. De verdad repercute, la ausencia, ese aborto, lo que fuera, repercute de verdad en el hermano siguiente, ¿no? Sí, y yo siempre siempre aclaro, porque también se ha malinterpretado, porque desde las constelaciones no es que hay una valorización, por ejemplo, sobre el aborto provocado o una diferencia con el embarazo que se pierde naturalmente. Simplemente lo que se observa desde esta mirada es que tiene consecuencias una pérdida, provocado o no, tiene consecuencias en la madre, en el padre y en los hijos que vienen después. Esto no quiere decir que esté mal hacer algo de eso o tomar una decisión, porque cada uno es libre, es responsable de sus actos. Pero sí hay un efecto. Pero sí saber que hay un efecto, como hay un efecto en un embarazo espontáneo que se pierde, digamos. Lo que sucede es que en general
muchas veces cuando es provocado es más difícil asumir ese efecto, porque es como si no tuviera entidad ese hecho, ¿no? Y eso se ve mucho en constelaciones, que tiene fuertes consecuencias sobre la familia. Quiero que me cuente algunos de los síntomas, como para graficar qué es lo que una persona que nos escucha puede sentir, que ha tenido tal vez un hermano fallecido, en una pérdida espontánea o no, pero qué se siente, qué ocurre como para que esto sea un problema y cómo solucionarlo a través de una constelación. Sí, lo que se ve que por ahí hay ciertos síntomas que pueden ser desde síntomas físicos, o emocionales, o incluso ciertas, para dar un ejemplo, un niño. Yo una vez, un trabajo que un niño de 8 años, la madre planteaba que manifestaba una ira muy grande. Ira. Sí, hacia ella. Desmedida, digamos. Y ella como que realmente veía que no tenía ningún sentido que se enoje tanto y la trate mal, digamos, ¿no? A ella. Y en la constelación surge como que había una pérdida donde él estaba muy conectado con eso. Entonces yo le pregunto y ella me cuenta que sí, cuando muy joven había tenido un aborto. Y lo que se veía, digamos, y él era el hijo que vino después, el mayor, ¿no? Y lo que se veía en la constelación era que este niño cargaba con un gran peso al estar en un lugar que no le correspondía porque no era el mayor. Y al mismo tiempo, como sentía un dolor no procesado de su madre por ese acontecimiento, y entre otras cosas lo manifestaba con mucha ira, ¿no? A veces se puede manifestar de más adulto con otro tipo de emociones. En constelaciones se ve que los niños manifiestan estados más depresivos más de una forma activa, no de una forma pasiva. Con enojo, con movimiento, no se repliega, sino todo lo contrario. Entonces, al solo hecho de reconocer esta primera vida antes de él, ya produce un cambio, digamos, en ese hijo. Un desbloqueo, ¿no? Un desbloqueo, ¿no? Y es como que ahí el síntoma ya no es necesario, ya está manifestado lo que hay detrás de ese enojo. Esto para dar un ejemplo, pero también pasa a veces uno de adulto, ¿no? En su propia vida. A mí me pasó, yo una de mis primeras constelaciones trabajé y vi eso, ¿no? Que dificultades en mi vida con que, por ejemplo, yo empezaba y dejaba muchas cosas que me gustaban y de repente no me dejaban de gustar sin un sentido muy coherente, y donde me costaba mucho sostener ciertas actividades o proyectos, y me generaba angustia o tristeza. Se veía que en realidad esa angustia, esa tristeza estaba muy vinculada con estos hermanos, ¿no? Bueno, en lo personal, digamos, haber incluido eso y saber que mi lugar es el cuarto y no el segundo, tuvo muchos efectos a lo largo del tiempo, ¿no? Y muchas cosas que yo sentía y que para mí eran mías o eran cotidianas, fueron yéndose, porque al incluirse esto ya no tenían función, ya no tenían sentido, claro. Y se ve mucho desde esta mirada, ¿no? Que tiene un impacto en el sistema y que se equilibra sobre todo los que vienen después. Y esto muchas veces surge espontáneamente, la constelación, porque la persona viene por un tema como esto, como los proyectos o conflicto en la pareja o con un hijo, y de repente surge esto, que hay una pérdida y que es inconsciente, que la persona no lo sabe seguramente. Exactamente, ¿no? sí. Aparte me comentabas esto y digo, ¿cuánta gente deambula a veces por tantas terapias, inclusive psicológicas y demás, ¿no? Y no encuentra una solución al problema cuando está en la familia, ¿no? Y tal vez en algo muy atrás o muy reciente. Qué bueno que Constelaciones te pueda mostrar esto, ¿no? Y que con una sesión a veces es suficiente. Sí, lo que permite una constelación empezar un proceso que a veces implica, incluso mucha gente cambia de terapia, empieza una terapia o deja una terapia, eso depende de la situación de cada persona, pero sí que el punto de vista sistémico, el comprender que algo que por ahí es personal está resonando con algo del sistema, da otra mirada y permite comprender otros vínculos, cómo yo de repente me relacionaba de cierta manera o me ponía de cierta forma con respecto a mi padre o mi madre, y cuando veo que tiene que ver con esto, eso me hace mucho sentido, pero bueno, es algo muy vivencial, porque la persona que sentía que se ve mucho en los mellizos, por ejemplo, eso, ¿no? El vínculo es muy fuerte entre los mellizos o los gemelos, y cuando uno muere, eso tiene grandes repercusiones en quien queda vivo, de muchas formas.
Y yo lo que he visto, doy el último ejemplo, no quiero extender, pero hace poco en una formación contaba una compañera que tenía una melliza, que ella siempre contaba que ella toda la vida la acompañó una sensación de que había algo vacío en ella o que faltaba algo, y nunca, a lo largo de su vida, y cuando tuvo esa constelación, comprendió que era su mellizo quien faltaba, ¿no? Que Y no lo había... sabía. creo que en el caso de ella sabía, pero Pero no lo no relacionaba. lo daba una relación, Claro. porque había apenas se desarrolló en los embarazos, Entiendo. como que el otro bebé fue un feto muy pequeño, ¿no? No es Claro. que era un hermano que se desarrolló, Claro. entonces era como que era un dato que ella tenía, pero nunca había asociado como algo importante, digamos. Y lo era. Claro. Entonces, depende también, ¿no? Eso ya es otra característica mucho más fuerte que un hermano Sí, común, claro. ¿no? El domingo 12 de junio vas a ofrecer una nueva sesión grupal, un nuevo encuentro de Sí, constelaciones, ¿no? sí, tal cual. Bien, ¿en dónde va a ser, Facundo? En Contanos. Espacio Ubuntu, Alvear 616, Ujú. casi San Lorenzo, que Bien. bueno, es el lugar donde habitualmente hago los talleres mensuales, uno de los lugares, donde también atiendo individualmente porque tiene consultorios y es un lugar El muy domingo bonito. 12, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. Arranca 4. Y si no, también podemos hacer sesiones individuales con También, vos, ¿eh? sí. Entre constelaciones para aquellas personas que lo quieren hacer de forma privada. Tienen que hablar con Facundo en el 153 34 45 70. 153 34 45 70. Tiene WhatsApp este número. Y en Facebook, ¿dónde te encontramos? En Facebook, Constelaciones Familiares, Facundo Fagioli. Ahí está, Facundo, me quedé sin tiempo, 10 de la mañana aquí en Argentina, pero como siempre, gracias por acompañarnos en una nueva semana. Nos encontramos en 15 días, ¿te parece bien? Va a ser Bueno, un placer perfecto. entrevistarte. Muchas gracias, Gracias. Así pasaba en vivo Facundo Fagioli, en vivo en la mañana de la radio. Pausa y ya estoy con el final.